Continuamos en la edición de este día jueves 30 de junio. Es el momento de presentar el comentario de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. El saludo, el abrazo para don Álvaro Arbelo. Nuestros siempre mejores deseos de pronta recuperación, don Álvaro. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Bueno, hoy se hará historia. Yo tenía, hablando un poco de historia, el tema que José Luis trajo ahorita. Es raro, porque no te gusta la historia. Que lo tocamos ya con bastante amplitud. Celebrar la victoria de la República Dominicana sobre Jamaica en fútbol. Yo creo que es un acontecimiento histórico. Un país como el nuestro que no tiene esa tradición, pero que vamos avanzando en materia futbolística. Pero hoy habrá historia en la Suprema Corte de los Estados Unidos. El juez Stephen Breyer, nominado en 1994 por Bill Clinton, casi 24 años en la Suprema Corte de los Estados Unidos, uno de los jueces liberales que han estado en la Suprema Corte. Bueno, pues ayer le comunicó a la Casa Blanca vía carta dirigida al presidente Joe Biden que al mediodía de hoy ya se estará retirando de la Suprema Corte. Como decíamos, después de 24 años en ese tribunal. 84 años de edad. Era el de mayor edad en la Suprema Corte. 84 años. Una Suprema Corte joven, la que tiene Estados Unidos ahora. Con unos cargos vitalicios. O sea que esa composición conservadora que tiene ese tribunal va a durar un buen tiempo. A mí me gusta la Asociación Norteamericana por eso, porque la gente sabe retirarse. Sí, sí. No lo retiran. Aquí no, aquí los puestos tú tienes que sacarlo a pata limpia, los puestos no pueden retirarse. Entonces, con la salida de él, se producirá... Sobre todo si son políticos. Sí. Si son políticos, los retira la muerte, los retira los políticos en este país, a todos. Con la salida de Stephen Breyer, se produce inmediatamente la juramentación de que Ketanji Brown Jackson, como juez de la Suprema Corte, el acontecimiento histórico es que se convierte en la primera mujer de raza negra en ocupar un puesto en el más alto tribunal de ese país. Es una mujer que viene de unos orígenes, unos ancestros de la era de la esclavitud en los Estados Unidos. O sea que allá hay justicia independiente en Estados Unidos. ¿Y quién es que nombra la Suprema? La Suprema la nombra el Senado. Sí, pero los miembros los nomina el presidente, pero finalmente quien toma la decisión es el Senado. Okay. Pero tenemos una justicia independiente. Y se han dado muchos casos de abogados que han sido nominados por diferentes presidentes, pero que no han sido confirmados. Pero tenemos una justicia independiente. Pero claro que es independiente. ¿Y el fiscal general quién lo nombra? El fiscal general lo nombra el presidente de los Estados Unidos, eso es así, pero hay una historia también de independencia. Que tienen independencia. En ese sentido, sí. Porque la ley le da la independencia. Es un asunto de que el funcionario cumpla con su rol. Yo recuerdo a propósito de eso. Eso se acaba de comprobar, por ejemplo, Felipe, en el pasado proceso electoral norteamericano, cuando el señor Bill Barr, que era el fiscal general, secretario de justicia, como le llaman allá, recibió presiones. Ahí voy con él. Pero déjame, a propósito de la pregunta tuya, recibió presiones del presidente Donald Trump para que se sumara al propósito de desconocer el resultado de las elecciones, y él simplemente le dijo a Donald Trump que eso no era cierto, que no hubo fraude en las elecciones, y renunció al cargo. No, y además de eso hubo una frase, me parece que fue de él o del fiscal especial, que le dijo al presidente Donald Trump: mi lealtad no es al hombre, mi lealtad es a la institución. A la institución, sí. Mi lealtad es a la nación, mi lealtad es a mi país. Esa fue... Porque el concepto de lealtad de un hombre hacia otro hombre, decía él, es un concepto mafioso. Una cosa es la gratitud y otra cosa es la lealtad. Tú te refieres al director del FBI, sí, que fue destituido por Trump, precisamente porque cuando Trump lo convocó para que
de alguna manera se desvirtuara la investigación que había sobre él y que el FBI de alguna manera apoyara los propósitos de Trump. Ese fue el planteamiento que le hizo ese juez, James, no recuerdo ahora mismo el apellido. Me sorprendiste con el dato, pero sí recuerdo exactamente. Se trató de un exdirector del FBI. Y él le dijo eso, cuando Trump le preguntó si él le era leal, él le dijo, no, mi lealtad no es al presidente ni al hombre, mi lealtad es a la institución, que era el FBI. Entonces, con respecto a la situación de Ketanji Brown Jackson, esta mujer que pasa a ocupar un puesto en la Suprema Corte de los Estados Unidos, lógicamente la composición sigue siendo la misma, 6 conservadores contra 3 liberales, y hay otro acontecimiento que se suma a lo que es su presencia como la primera mujer negra en la Suprema Corte de los Estados Unidos. En 232 años de historia de la Suprema Corte de los Estados Unidos es la primera vez que una mujer de la raza negra llega a un asiento en ese alto tribunal, pero con la llegada de ella, también se da el acontecimiento de que por primera vez 4 mujeres pasan a ocupar asientos en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett y ahora Ketanji Brown Jackson. 4 mujeres por primera vez en la historia en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Cuando a ella le nominaron y el Senado la confirmó, se le preguntó cuál era el mensaje de ella para los jóvenes norteamericanos. Y ella hizo una anécdota, relató una anécdota, decía que cuando ella ingresó a la Universidad de Harvard, en unos tiempos muy difíciles, ella caminaba un día media distraída porque se sentía como un tanto fuera de contexto en los salones de Harvard. Y ella dice que caminaba un día por el campus de la universidad y otra joven negra parece que notó que ella estaba como un poco turbada y se le acercó y le susurró al oído, persevera. Entonces ella dice que ese es el consejo que ella le da a los jóvenes norteamericanos, que perseveren siempre detrás de las metas que se forjen. La verdad es que es un acontecimiento importante. Como decíamos, no cambia la configuración de la Suprema Corte. El juez Stephen Breyer sale de la Suprema en un momento muy difícil de esa institución y sobre todo cuando se acaba de producir un controversial voto de la Suprema Corte anulando la protección constitucional para el aborto que regía durante más de 50 años en ese país. Así que importante acontecimiento histórico el que se produce hoy al mediodía en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Y paso a un tema que ayer tocó un poco tangencialmente José Luis Mendoza, la situación política en Israel. Señores, ese país del Medio Oriente, un país tan fuerte en el Medio Oriente, políticamente no logra encontrarse. Y en los últimos 4 años va ahora a su 5ª elección. ¿Por qué? Porque ayer se disolvió el Parlamento israelí luego de que el primer ministro Naftali Bennett anunciara que no se va a presentar a las próximas elecciones y básicamente renunció al cargo. Entonces se produjo una votación para disolver el Parlamento y eso se produjo con un resultado de 92 votos a favor y 0 votos en contra. O sea que todo el mundo
estaba de acuerdo en que había que disolver el Parlamento porque definitivamente el gobierno no estaba funcionando y eso automáticamente disolvía el gobierno. Un gobierno que básicamente se configuró sobre la base de un experimento que no se había visto precisamente en Israel desde hace mucho tiempo. Por lo menos 8 formaciones políticas entraron en negociaciones para poder, después de muchos intentos, poder conformar ese gobierno. Pero lógicamente en un país donde las posiciones ideológicas son tan fuertes, resultó muy difícil que encontraran un terreno común para sacar el gobierno adelante, y apenas un año después de que se instalara este primer ministro, ya básicamente el gobierno está colapsando. Y entonces, el 1 de noviembre habrá una nueva elección, la quinta en 4 años, y fíjate tú, José Luis, quién resulta ser la figura que emerge como el favorito para esas elecciones que se estarían celebrando el 1 de noviembre. Está incluso ahora mismo en medio de un proceso por acusación de corrupción, mientras fue primer ministro de Israel, pero Neftali Netanyahu y su Likud, el partido Likud, aparecen como favoritos para encabezar el próximo gobierno de Israel, que dicho sea de paso, será un gobierno que deberá también conformarse sobre la base de acuerdos políticos, porque independientemente de que él aparece como la figura preferida ahora mismo, todo indica que no habrá un resultado que le dé a él la posibilidad de formar gobierno sin tener que recurrir a acuerdos. Y ahí van a continuar todavía algunas dificultades, pero por lo menos Netanyahu ha sido el gobernante más estable en Israel, ha ganado 3 de las últimas 4 elecciones en ese país, y yo creo que después de todo lo que ha ocurrido, si lograra otra vez llegar y convertirse en primer ministro de ese país, por lo menos podría dar un poco de estabilidad en el futuro inmediato. Y me quiero referir ahora a una declaración del presidente Luis Abinader. El presidente visitó la sede del Comando de Operaciones Especiales de la Policía Nacional en Mano Guayabo. Y allí el presidente, cuando llegó, no lo podía creer. Se sintió sorprendido y dijo que era indigno que un grupo de servidores del país tuvieran que supervivir en unas condiciones como las que prevalecen en esa instalación histórica de la Policía Nacional, porque el Comando de Operaciones Especiales es una de las instalaciones más añejas de la Policía Nacional, y el presidente no estaba al tanto, como no está al tanto la mayoría de los dominicanos, de lo que realmente las condiciones en que tienen que vivir ahí los policías, los agentes que están de servicio y que están asignados a esa dotación. Y el presidente dijo que era indigno que agentes de la Policía Nacional tuvieran que vivir en esas condiciones. Lógicamente, tuvo que llegar a la presidencia Luis Abinader para darse cuenta de eso. Anteriormente eso no eran temas que a él le preocupaban. Ya hoy, como presidente de la República, tiene que comenzar a ver la realidad desde el punto de vista global de la República Dominicana. Pero yo me gustaría señalarle al presidente que eso que él vio ahí en Mano Guayabo, que es una de las mejores instalaciones de la Policía Nacional, eso se replica, presidente, en el país entero. Camine sede por sede de la policía en las diferentes provincias del país, camine cuartel por cuartel de la policía en los diferentes municipios del país, y usted se va a dar cuenta, presidente, de que el descuido del Estado Dominicano con la Policía Nacional ha sido realmente sorprendente. Realmente sorprendente, señor presidente. Y ahora que usted se ha dado cuenta en Mano Guayabo, yo creo que eso debe de llevarle a usted, como presidente de la República, a tomar las decisiones que sean necesarias para mejorar la vida en los cuarteles del policía dominicano. ¡Llévatelo, Cundo!